Una obra de ingeniería bélica única se levantó en Berlín, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió no solo la ciudad, sino también dos mundos enfrentados durante casi 30 años. La caída de este muro fue uno de los eventos más significativos del siglo XX y marcó el inicio del declive del modelo soviético. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir Alemania en 4 zonas. Berlín, siendo la capital, quedó en la parte soviética y fue dividida en 4 sectores administrados por las grandes potencias. Así, se creó un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esta división fue conocida como la Cortina de Hierro, un muro ideológico popularizado por el primer ministro británico Winston Churchill que separaba dos modelos antagónicos. Así se inició la Guerra Fría, creando un mundo bipolar con Alemania en el centro de la división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido formaron la República Federal de Alemania, mientras que en el este surgía la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS. Berlín se convirtió en una isla atrapada en el bloque comunista. El flujo constante de personas del este hacia el oeste se volvió un problema para las autoridades comunistas. Para detenerlo, ordenaron la construcción de un muro que dividiera la ciudad. Así, la Operación Rosa empezó la noche del 13 de agosto de 1961 y en pocas horas se levantó el muro de Berlín. Durante los siguientes años, el muro se convirtió en una barrera casi impenetrable, con altas losas de hormigón, cables de acero, rejas electrificadas y áreas vigiladas por perros policía y torres con policías armados. Esto marcó un periodo traumático para generaciones de alemanes durante casi 3 décadas. A lo largo de esos años, numerosas personas intentaron cruzar el muro sin éxito, resultando en la muerte de 262 personas y el arresto de miles más. Sin embargo, más de 5.000 berlineses del este lograron franquearlo a través de distintos métodos ingeniosos. En los años 80, los gobiernos comunistas comenzaron a desmoronarse debido a la corrupción y la ineficacia.
La Unión Soviética enfrentaba una crisis económica profunda, lo que la obligó a recortar la ayuda económica a los países del bloque comunista. Estos problemas llevaron a un gran descontento social y a un cambio radical en la situación. La apertura política y social impulsada por el líder soviético Mikhail Gorbachev, conocida como Glasnost, permitió que los ciudadanos expresaran sus frustraciones y se movilizaran en protestas. Esta ola de cambio llevó a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Ese momento histórico marcó el inicio del colapso de la RDA y de los demás gobiernos comunistas en Europa del Este. La Unión Soviética se desplomó en 1991, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. La reunificación de Alemania transformó al país en el motor económico de Europa, aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son evidentes. Cientos de fragmentos del muro de Berlín se encuentran dispersos por todo el mundo, recordando el impacto de esa división. Berlín era un lugar donde lo antiguo y lo moderno convivían en perfecta armonía, creando un ambiente único y estimulante. Al caer la noche, las luces de la ciudad se encendían y Berlín se transformaba en una fiesta interminable. Bares y discotecas abrían sus puertas para dar la bienvenida a los noctámbulos y la energía de la ciudad se intensificaba. La música retumbaba en las calles y la gente bailaba hasta el amanecer, compartiendo momentos de alegría y diversión sin importar de dónde vinieran.
En el amor, las relaciones en Alemania suelen ser bastante serias y estables. La fidelidad y el compromiso son aspectos importantes en las relaciones amorosas, y la comunicación abierta y honesta también juega un papel fundamental. El matrimonio es una institución valorada en la sociedad alemana, y muchas parejas optan por casarse antes de formar una familia. Continuaremos nuestra travesía por Europa Central, maravillándonos con nuevas sorpresas. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.